Muy buenos días a todos, soy Padre Sean a la iglesia de San Pío y me gustaría ofrecerles un poquito de sabiduría de la iglesia de las vacunas. Hoy hablamos mucho de las vacunas porque tenemos esta enfermedad, esta pandemia, coronavirus 19. Entonces, hoy hablemos de la ética de las vacunas en general y también específicamente hablando del coronavirus. Y también voy a hablar un poquito de la naturaleza de nuestra situación. Nuestra situación es de mucha confusión para recibir información, para recibir buena información que podemos confiarnos, en que podemos confiar. Entonces, la primera cosa es la ética general de las vacunas. La segunda cosa de que voy a hablar es la ética de la vacuna para COVID-19. Y la tercera cosa es voy a hablar de nuestra situación de estar en una cultura confusa. Entonces, primero, pues empecemos con una oración pequeña. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo bueno y hacerlo. Amén. La ética general de la vacuna. Entonces, la iglesia nos dice que es una cosa buena, está bien recibir las vacunas generalmente. Es algo que puede ayudar, es algo que puede apoyarnos en nuestra vida con un buen salud. Entonces, la iglesia nos alienta a hacer las vacunas. A el bien para mí mismo, porque yo recibo los efectos, los resultados de la vacuna y voy a estar de buena salud, espero. Pero también hay el bien social, porque muchas veces recibimos la vacuna para ayudarnos individualmente, pero también para protegerlos a las personas que tal vez no han recibido la vacuna por diferentes razones. Entonces hay el bien personal, individual, pero también hay el bien social, que intentamos ayudarlos a las personas que necesitan algo para apoyarlos. Bueno, otra cosa que aquí para las vacunas en general, nunca es una obligación, aunque sea una acción de caridad, pero nunca es una obligación, es voluntario. Y si tú decides que yo no voy a recibir la vacuna para el COVID-19, pues todavía tú vas a tener la responsabilidad de usar las precauciones para proteger a las personas con condiciones preexistentes que les da más riesgo para contactar, para tener el coronavirus con más riesgo. Entonces, también debemos tener los pobres en mente, pensando especialmente de los países que no tienen los recursos que tenemos aquí en los Estados Unidos. He pensado para mí, si yo hubiera recibido la vacuna para el coronavirus antes del Papa, me habría sentido mal, porque es el Papa, pero con la desigualdad mundial, eh, hay personas aquí que han recibido la vacuna para el coronavirus antes del Papa. Entonces ese es un ejemplo de la situación, porque hay muchas personas en situaciones peores que van a esperar mucho tiempo para recibir las vacunas que ya nuestros viejitos están recibiendo.
Y gracias a Dios por la oportunidad aquí en los Estados Unidos, pero también debemos tener en mente las personas que necesitan apoyo porque no pueden hacer lo que necesitan por sí mismo. Esa es la ética general de las vacunas. Cuando es fácil. Hay situaciones también de que la iglesia ha hablado que debemos hablar. De que debemos hablar. Hace años ha tenido la cuestión del uso del aborto procurado para las vacunas. Esta es la situación. La situación es que hay líneas celulares usadas en investigaciones de científicas que vienen de fetos abortados por las manos humanas. Entonces, no es decir que estas líneas celulares son parte de un bebé, o eran parte de un bebé, pero los parientes, las generaciones, hace años, muchas generaciones, entre la generación original, que sí vino del feto hace años. Las líneas celulares de que estamos hablando eran de los años 70 y 80. Entonces, más que 40 años en estas situaciones. Y es mal, porque el aborto procurado es siempre mal, siempre va a ser mal, no va a cambiar. Y no queremos que seamos involucrados con esos, por nada, ¿no? Porque no quiero que mi conciencia es tocado por las acciones de los demás. Entonces, yo quiero que me separe de esas acciones malas. Pues hay vacunas que han usado estas líneas celulares para diferentes razones. Para el desarrollo de la vacuna, de las pruebas científicas de la vacuna y también para la fabricación de la vacuna. La fabricación es el peor de esas porque es un uso continuo. Pero también el desarrollo es muy mal porque a las raíces de la vacuna es algo que es contaminado éticamente con el aborto y estas líneas celulares infectados éticamente. Y también las pruebas. A veces se usa estas líneas celulares para hacer estos tipos de pruebas. La iglesia nos ha dado sabiduría cuando se trata de ese tipo de relación con el aborto. Entonces voy a hablar de 5 criterios para permitir el uso de esa vacuna. La primera criterio es no podemos tener la voluntad de la cooperación con el aborto. Es obvio, ¿no? Es una cosa mala y no queremos hacer algo con una acción mala. No podemos decir, sí, qué bueno, estoy feliz que usan estas líneas celulares de un feto abortado. No, es terrible. Al contrario, debemos decir no. Y debemos mantener que esta es una cosa triste. La segunda criteria es que debemos vocalizar nuestras quejas. No podemos mantener el silencio, pero debemos alzar la voz. Si no, no hacemos como protagonistas de lo bueno. Tenemos que oponernos al mal. Debemos mantener nuestra identidad cristiana que dice no al aborto
y de hecho que acciona contra el aborto. La tercera criteria es debemos ser removidos de la acción mala, removidos, remotos, alejados. No podemos ser facilitadores del aborto o, o las personas que están usando el aborto para hacer cosas, diferentes cosas. No vale la pena decir no al aborto, pero llevas a mujeres a clínico del aborto. No, sería un facilitador del aborto. Debemos tener nuestra distancia, debemos guardar la distancia de estas acciones malas. Ok, hemos hablado de 3 criterios hasta ahora. La primera es decimos no al aborto y no vamos a incluir nuestra voluntad en estas acciones malas. La segunda es que debemos alzar la voz contra el uso del aborto procurado para estas vacunas. La tercera es que debemos guardar la distancia de estas acciones malas. Hay grados de proximidad, ¿no? Los investigadores son demasiado cercanos para el uso permitido. Esto es lo que dice la Iglesia. Los investigadores no pueden guardar esta cercanía al aborto procurado y las líneas celulares que han venido de estos fetos abortados. Pero para nosotros también la Iglesia clarifica que para nosotros el uso de las vacunas que han venido de estas líneas celulares problemáticas es un grado más alejado. Entonces podemos recibir estas vacunas. Pero hay más criterio todavía. La cuarta criterio debe ser un bien proporcionado. No podemos decir, no me gusta mi resfriado, debemos usar estas líneas celulares que tienen problemas éticas, pero no me gusta mi resfriado. No es un bien proporcionado al mal del aborto. Es un bien todavía, no me gusta resfriados también, pero tampoco. Pero no, es un grado moral diferente y debe ser un grado moral más igual. La quinta criteria, si hay algo mejor éticamente, lo usaríamos. Eso es muy obvio, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Algo muy bueno o algo un poquito bueno? No, siempre hacemos lo mejor. Siempre hacemos lo mejor. Ok. He hablado de la ética general de las vacunas. Ahora voy a hablar de la ética de las vacunas, hablando específicamente para las vacunas que ayudan con el COVID-19. Hay 2 grupos. El primer grupo es las vacunas de Pfizer y Moderna. El segundo grupo es AstraZeneca. AstraZeneca es solo disponible en el Reino Unido, entonces no lo tenemos aquí. Pero un día va a venir aquí en los Estados Unidos. Para Pfizer y Moderna no usan líneas celulares manchadas éticamente para la producción o el desarrollo. Entonces, gracias a Dios. Pero cuando estaban probando a la vacuna, sí, han usado estas líneas manchadas éticamente. Entonces, todavía hay una conexión.
pero no es tan fuerte como el AstraZeneca. Y AstraZeneca las usa para el desarrollo, las pruebas y también la producción. Entonces es una conexión con el mal más fuerte y más conectado, más real. Los obispos de los Estados Unidos nos han dicho algunas cosas. Nos dice que no hay una vacuna todavía sin conexión con el aborto. Esta es la situación. Nuestra situación lamentable. También nos dice que el COVID-19 es una cosa seria. Es una cosa seria. Es obvio para nosotros, pero también hay personas de buena salud y también que son jóvenes para quien no es tan importante evitar el virus. Pero también los obispos siguen diciendo que el efecto más importante en recibir la vacuna no es para sí mismo, pero es para los demás. Notando que hay diferentes grupos que tienen una diferente conexión o que tiene diferentes resultados cuando se contacta con el coronavirus. Entonces, por ejemplo, los jóvenes tal vez no hay síntomas, pero también para los ancianos puede ser una cosa muy grave muy rápido. Entonces, la vacuna es importante para la persona a sí mismo, pero también, especialmente de hecho, para las otras personas. Entonces, para nosotros, ahora vamos a tener conclusiones más prácticas. Para Pfizer y Moderna, la conexión con el aborto sí existe, pero es muy remoto y alejado. Entonces es permitido, sino una acción de caridad. De hecho, puede ser una acción de caridad, pero es permitido. La vacuna de AstraZeneca tiene una conexión menos remoto que Pfizer y Moderna. Entonces debemos evitarlo cuando podemos usar a las vacunas de Pfizer y Moderna. En Inglaterra es permitido porque no hay otras opciones. También en el futuro, en los lugares donde no hay la requisita refrigeración extrema que necesitan las vacunas de Pfizer y Moderna, cuando no hay, y cuando no hay el transporte buena, entonces AstraZeneca está bien, pero siempre como una opción secundaria a la opción primaria de Pfizer y Moderna. Y también les ofrezco una advertencia. Aunque es permitido, no podemos estar complacientes con la situación del aborto. Este no es permitido. Y el uso positivo de los resultados del aborto procurado, aunque sea hace 40 años, debemos pensar de esta realidad, que estamos usando los resultados de un aborto hace muchos años, sí, es verdad, para nuestro bien. Está bien porque es muy, muy remoto, pero todavía debemos cuidarnos, debemos tener cuidado para nuestras conciencias, porque es lo más importante, porque todos vamos a morir, es la situación, todos nos vamos a morir, pero no todos nos vamos a morir con una conciencia buena
Y esto es lo importante. Esto es lo que quiere decir una muerte alegre o una muerte triste. Y estamos intentando a tener una muerte alegre, una muerte buena en ese día final. Ok. Finalmente una palabra de buena información. Es difícil hablar de este tema muy rápido así, pero es lo que voy a hacer. Algunas cosas pequeñas. Debemos usar fuentes buenas para buena información. Es obvio, ¿no? No recibes información científica de tu sacerdote, porque no es mi profesionalidad, no soy un experto en esta cosa. Ni otras personas, solo las personas científicas. Y al contrario, no recibes información ética de los científicos. No, debemos guardar nuestra profesionalidad y no hablar de cosas afuera de nuestra profesionalidad. También debemos usar el sentido común. El sentido común. Esto nos va a ayudar mucho. Esta idea es extraño, podemos decirnos. Necesitas entonces más investigaciones. ¿Eso es algo extraño, difícil creer? Puede ser difícil creer, puede ser un pedazo de información mala y falsa. Y podemos hacer las investigaciones. O podemos decirnos, esta persona usa solo historias. ¿Por qué usa solo historias para hacer un argumento? Pues debemos escuchar a esas personas porque hay una sabiduría en historias, pero también una historia habla de una situación personal, no habla de la situación mundial. Y cuando intentamos tener la situación mundial, la situación real, debemos mirar a la situación afuera de nosotros mismos. Entonces, debemos escuchar a estas historias, pero también escuchar con sabiduría para verlos como sean. O podemos decirnos, esta persona es muy enojona, ¿qué es ese problema? Tal vez está hablando de la verdad, tal vez él está hablando de su opinión, que su opinión muy fuerte es muy cercana a la verdad. Pero todavía les digo que generalmente cuando escucho a personas con mucho enojo, no voy a creer todo lo que dicen. Esa es la situación. Porque el enojo nos puede cegar. El enojo nos puede cegar. Entonces, esta persona no tiene la misma credibilidad como una persona que está hablando con paz. También, esta es mi conclusión. Debemos ser informados. Nosotros cristianos, nosotros católicos debemos ser informados. Porque cuando hacemos decisiones importantes, debemos hacer estas decisiones con una base de realidad, una base que habla de la verdad, y no de opiniones, y no de especulaciones, pero debemos hacer decisiones basado en la verdad. Pero también debemos hacer las decisiones en una manera cristiana, siempre con amor, siempre con misericordia, siempre con una conexión a la verdad, que
es totalmente, vale la pena tener. Entonces tenemos que buscar más información y cuando nos falta. Debemos tener confianza en las personas que vale la pena tener confianza. Y al contrario, no debemos confiarnos en personas que no vale la confianza. Entonces, debemos ser cristianos católicos verdaderos, discípulos de Cristo. Y también en un mundo muy difícil ver la situación verdadera, debemos intentar encontrar maneras de saber la situación verdadera. Hermanos y hermanos, gracias por escuchar, gracias por su paciencia con mi español, que falta mucho, pero estoy intentando ayudarles y espero que esta los ayuda. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.